Buenas noches, bienvenidos a otro lunes de repaso, en este caso de creación divina, hecha realidad humana, hoy tema 3, proyectándose hacia el amor. Hoy nos va a explicar este tema, este repaso, Lefer, otra vez que ha estado con nosotros, así que le agradecemos muchísimo que se haya ofrecido a hacerlo nuevamente. Bienvenido, Lefer, un gusto volverte a ver. Gracias, Mili. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, fuerte y claro. No, agradecido con todos ustedes. Fascinado de estar aquí. Ustedes no saben la alegría que me da a mí verlos. Pues no los veo a veces en directo porque por cuestiones de trabajo o esto, escucho los otros videos al día siguiente, esto cuando envían el enlace y para mí es un gusto. Me siento a trabajar, me coloco mis audios y a, a- a- a aprender, a tener ese conocimiento tan bello. Y qué bonito hoy poder compartir esta noche este espacio con ustedes y nuevamente gracias, Mili. Esto No, es una gracias a bendición. ti, gracias a ti. Pues bueno, hoy tenemos un tema muy hermoso que se llama proyectándose hacia el amor. Que esto es como en las artes adivinatorias, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Cómo adivinar nuestro futuro? Y es un tema hermoso que hoy les quiero compartir resumido, pero espero que les sea de agrado a ustedes. Pero para eso quiero hacer como una pequeña relajación cortica, muy sencilla, donde vamos a concentrarnos muy bien, vamos a relajarnos, a respirar profundo y lento. Vamos a pensar y a invocar la presencia de nuestro amado Maestro, nuestro guía espiritual, el nombre que sea. Lo vamos a traer a este presente, aquí y ahora. Empezamos a respirar profundo, inhalamos, exhalamos. Vamos cerrando los ojos muy suavemente para que esa energía se vaya incorporando. Vamos a pedirle a nuestro guía, nuestro maestro, que en esta noche la información que vamos a recibir, si resuena con el plan de nuestra alma, con nuestro estilo de vida, se quede con nosotros. De lo contrario, que pase para el momento oportuno poderlo recibir. Seguimos respirando profundo. Imaginamos que esa luz, ese rayo dorado, se incrusta en nuestro cuerpo, desde nuestros pies, se va subiendo por nuestras pantorrillas como si fuera una energía profunda, como si fuese una llama que va llegando a nuestras pantorrillas, nuestras rodillas y nuestros muslos. Esas energías, esa respiración que estamos teniendo nos va llenando cada vez de algo mejor, que es sabiduría a través de nuestro oxígeno. Y este aire ya va llegando a nuestro plexo solar, nuestra ingle, llegando a nuestros pulmones. Seguimos en esa respiración profunda y amorosa de toda la energía de las personas que están rodeándonos hoy día. Esta energía ya va llegando a nuestro corazón, a nuestra garganta y posteriormente a nuestra cabeza. Y desde aquí se va a quedar implantada esa luz, esa paz, esa armonía, esa tranquilidad para recibir este nuevo conocimiento a través de esta persona, su servidor. Respiramos una vez más profundo, lento. Soltamos profundo y lento. El tiempo no existe, solo existe presencia, tu aquí y tu ahora. Poco, nuestros bellos y luminosos ojos para recibir esta bella y magnífica información. Qué bonito empezar de esta manera esta noche. ¿Listo, Milim? ¿Ya puedo Cuando tú... compartir pantalla? Sí, ya estás listo. Ok. Bueno, entonces, creación divina, una hecha realidad humana, eso. Proyectándonos hacia el amor y para ver unas herramientas y técnicas que van a decidir y mostrar cómo es nuestro futuro, cómo lo va a hacer. Y lo que les voy a contar hoy es también parte de cómo esta información de sabiduría
la he podido transmitir en mi experiencia. Entonces, no voy a leerles solamente lo que vi y escuché en un módulo de Magia del Amor, sino cómo mi experiencia ha ido transformándolo y lo compaginé. Entonces, si tienen alguna Hermoso, intervención. Sí, genial, Lili, es una cosa muy bonito. hermosísima. Si tienen alguna intervención, algún aporte adicional de amor, de sabiduría, bienvenidos. Siempre estaremos aquí abiertos para escuchar. Entonces, vamos a hablar de una introducción. ¿Cómo será mi futuro en los próximos años? Siempre hemos imaginado y siempre hemos soñado, el ser humano siempre ha querido saber, ¿y yo cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Y siempre asistimos a cosas, a rituales, qué sé yo, que nos lean el tarot, las cartas, el cigarrillo, el chocolate, etcétera, etcétera. Siempre queriendo ver más allá por el miedo del que tenemos en el más acá, que es lo más curioso. Y eso siempre ha sucedido en la mayoría de personas, por no decir que en todos los seres humanos. Pero el futuro se hace precisamente en el presente, por lo cual conocer el futuro cercano de una persona es algo realmente sencillo. Basta con solo observar las armas o las herramientas que la persona está utilizando en el presente para poder calcular con bastante exactitud los posibles resultados que obtendrá en el futuro. Y esto me sucedía a mí antes de yo ser una persona con discapacidad. Ese presente que yo tenía, créame que yo era de los que tenía el ego muy alto, muy arriba, muy todopoderoso, porque desconocía, aunque tenía muchos conceptos, muchos información, pero no tenía sabiduría. Y eso, Perdón, Nefer, no estás proyectando todavía, ¿no? sí, Ah, sí, no, ya no, estoy. no estamos, no vemos nada. Pensé que todavía estabas, no, no hemos Sí, ya visto la nada. tengo acá. ¿Qué No, debo no, hacer? no estamos viendo. Falta que te compartas ahí en Claro, el Zoom. ponga ahí en el verde, compartir pantalla. Compartir, si no nos sale el ¿No? PowerPoint, lo que tienes preparado. Ahora sí se está compartiendo. Ahora, Ok, ahora. ok. Ahora Gracias, sí. Diana, que nos avisó. Yo pensé que estaba dando la introducción para después compartir, por eso no le había dicho nada. Gracias, Dianita. Gracias. Entonces les hablaba sobre esto, sobre que el futuro hace parte de esa incertidumbre y yo tenía mucho de ese ego arriba y solamente con ese evento fortuito fue que pude cambiar mi futuro, cambiar lo que soy ahora. Entonces, ese pensamiento y esa definición como tal, lo podemos decir de que el futuro es esa semilla, eso que se atrae a la mente en el presente. Y para cambiar ese presente siempre lo hacemos con pensamientos de amor, pensamientos de alto nivel de satisfacción personal y de respeto y comprensión de la experiencia de los demás. Por lo general, siempre nosotros pensamos, nuestros pensamientos siempre son enfocados al pasado y en no cosas satisfactorias. Por eso es que el pensamiento de amor va creando en el interior del individuo las características de afinidad en actitud y comportamiento que finalmente lo harán correspondiente con las civilizaciones de nuestros hermanos superiores. Y para ello les quiero compartir técnicas de pensamiento positivo porque yo tuve que afrontar ese pasado, que hoy digo ya es un pasado, el haber perdido mi pierna, y traerlo a un presente sin que me duela es una cosa de locos. Por lo general, la calidad de nuestros pensamientos son o agradables o desagradables, por no decir que buenos o malos. Un ser humano, en términos generales, tiene alrededor de 80.000 pensamientos al día. Se dice que personas que están empezando con esta información que tenemos hoy día se vuelven más analíticas y al volverse más analíticas aumentan su cantidad de pensamientos. Eso quiere decir de que aumentan en unos 10.000 pensamientos, o sea que pasamos de 80.000 a 90.000 pensamientos al día. Ahora, ¿cuántos de esos pensamientos recordamos ayer? ¿Ustedes en este momento recuerdan qué pensaron ayer durante el día? Es un poco difícil, ¿cierto? A veces los tenemos, pero les aseguro que los que más recordamos son los instintivos de preservación, los pensamientos que traen ese instinto de preservación, que son más emocionales. Y esos pensamientos por lo general son de negatividad o de desagradables de acuerdo a alguna situación que estuvimos viviendo, vivimos
o estamos viviendo en algún momento por alguna situación. ¿Por qué? Pues porque nuestra reacción es instintiva. Entonces, si miramos hacia ayer, ¿qué pensamos ayer? La mayor parte, lo primero que se nos viene a nuestra mente, en la mayoría de las personas, son pensamientos negativos. De lo que me hicieron, de lo que yo le hice o dije o me dijeron, alguna situación que nos desagradó en el momento. Pero eso es porque tenemos una reprogramación en nuestra mente. Entonces, cada vez que yo salía a tomar el bus, yo tenía miedo porque cada vez que yo escuchaba pasar un carro, le tenía miedo a subirme, a que pasara una tractomula o algo, porque en mi pensamiento todavía estaba el dolor, el sufrimiento, la frustración, etcétera, etcétera. Entonces fue solamente a través de reprogramación, como lo dice acá en Magia del Amor, que pude transformar esto. Y este módulo, este tema en especial, tiene que ver mucho con alquimia del pensamiento. Es una cosa, es una pócima secreta para poder cambiar nuestro futuro desde nuestro presente, pero aliviando nuestro pasado. Ahora bien, vamos a hablar sobre el pensamiento primario. El pensamiento primario es aquello que nos surge intempestivamente. Y les coloco un ejemplo. Ustedes cuando se levantan en la mañana, en la madrugada, o de tomar una siesta, ¿qué es lo primero que piensan? Ese pensamiento primario está sujeto a las emociones. Y ese pensamiento primario es el que va a generar químicamente en nuestro cerebro lo que va a pasar en nuestro presente que se desarrollará en nuestro futuro. Entonces, ese pensamiento primario tiene que ver con la persona que tiene que trabajar para hacerse correspondiente con una civilización superior, porque para eso venimos, para ser correspondientes con sabiduría de amor. Y debe comenzar ahora mismo a practicar en el lugar donde se encuentra. Y eso también tiene que ver mucho con las correspondencias de destino. El lugar donde habito, la salud que poseo, las relaciones con las que vivo, los recursos con los que soy correspondiente. ¿Ustedes han puesto a pensar por qué estoy viviendo donde estoy viviendo? ¿Han pensado por qué la salud que tengo hoy es de esta forma o de otra? Porque estoy bien o mal, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué las relaciones con las que vivo son de esta y de esta otra forma, desagradables o agradables? ¿Se han puesto a analizar de a qué tiene que ver esto? Los recursos con que yo soy correspondiente, ¿por qué los tengo? ¿A raíz de qué? Lo que todos estamos teniendo aquí y ahora en este lugar es el producto de nuestro pasado trabajado en el presente. Por eso decimos que lo que somos, yo lo traigo acá, en esto tan sencillo que es, somos lo que comemos, somos lo que hablamos y somos lo que vestimos. Estos tres componentes son los que van a fundamentar todo nuestro pensamiento. Estos tres componentes son los que van a estructurar nuestros 5 sentidos externos, nuestros 5 sentidos del olfato, del oído, del tacto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo lo que comemos genera energía, todo lo que hablamos genera energía y todo lo que vestimos o lo que le colocamos a nuestro cuerpo físico atrae una vibración y una frecuencia de colores y formas que hace que cambiemos nuestra forma de pensar. Aquí abajo yo colocaba que la realidad de nuestro hogar la podemos ver en la cesta de basura. ¿Por qué? Porque allí se ve reflejado la economía, el aseo de nuestro baño, es la asepsia o la limpieza de nuestros alimentos. Nuestra biblioteca es el reflejo del análisis de nuestra propia evolución. Cuando digo biblioteca no es solo libros, pueden ser cosas digitales, todo el conocimiento que hemos adquirido. Y todo esto tiene que ver, lo traigo aquí a colación, porque fue lo que tuve que transformar en el pensamiento de qué es lo que voy a darle a mi cuerpo, qué es lo que va a salir por mi boca y cómo me tengo que ver reflejado para mi templo, que es una chispa divina, para verlo reflejado ante los demás de la forma que quiero cambiar mi presente. El pasado ya no lo puedo cambiar, pero sí lo puedo limpiar. Pero el presente va a ser lo que va a definir mi futuro. Ahora hablemos un poco sobre los estados de la mente. Todo lo que estamos viendo acá es puramente, puro pensamiento original. Y el trabajo consiste con las 7 herramientas de amor, nada más que eso. Todo esta información, como lo dice en el módulo en general, Gerardo, esto es una información como si fuese circular. Todo tiene que llegar al mismo lado, todo se genera en la misma palabra, amor. Y todo de ahí se salen otras ramificaciones que nos va a dar el entrenamiento para poder vivir en una civilización superior.
Entonces, por eso, recordando aquí las famosas 7 herramientas del amor, que son aceptar, asumir, agradecer, adaptarte, actuar, valorar y respetar. Trabajando con estas 7 cosas, créanme que los pensamientos son energía y al generar energía, químicamente nuestro cerebro empieza a transformar una parte interna que afortunadamente la pude asimilar, retener y compartir para poder, ejemplo, estar hoy día frente a este computador y poder compartir conocimientos de altísimo valor, de altísima frecuencia. Pero veamos entonces que esos pensamientos tienen unos niveles de conciencia. Esto es un repaso porque aquí lo hace Gerardo de una manera muy hermosa, es porque al tocar estos temas vamos a ir más adelante complementando lo que es esta esencia de amor. Entonces, se dice que en el primer nivel se lucha desde el instinto para subsistir dentro de la ley de la selección natural. Allí no hay sentimientos todavía. En este segundo nivel se lucha por el poder, para controlar a los demás, dentro de la ley de los más fuertes. Y ya aquí hay sentimientos. Aquí yo coloco entre paréntesis que se nace la religión para poder controlar el pensamiento y poder generar ese miedo para poder controlar todos estos instintos. Todavía tenemos, según Gerardo, todavía tenemos contactos con algunas personas del sector. En el tercer nivel se habla de la lucha por sobrevivir económicamente, compitiendo contra los demás, con miedo a perder lo que creo que lo que necesito es para subsistir. Hay mucho sentimiento, mucha bondad y poca sabiduría. En este tercer nivel, cuando yo tuve mi accidente, todas estas cosas se me vinieron en un solo paquete. La economía de mi familia, cómo voy a competir para poder ser yo funcionar ante una sociedad con muchos miedos porque perdí amigos, perdí a familiares, con muchas cosas, para poder, ¿qué? Lo que dice acá Gerardo, subsistir. ¿Por qué? Pues porque no tenía mucha sabiduría y vivía con el sentimiento de la bondad y como que la facilidad de los recursos de otras personas hasta que pude entender que para poder llegar a un cuarto nivel, como lo dice acá, hay que aprender a liberarse de la lucha por la subsistencia. Ya no lucho, sino que trabajo para convivir de forma armónica y pacífica. Me declaro en estado de paz y soy respetuoso de todos los seres del universo y sus experiencias en pensamiento, palabra y obra. Este pensamiento, palabra y obra se va a ver reflejado más adelante porque este va a ser como la clave, la pócima secreta de todo de este tema, el pensamiento, la palabra y la obra. El quinto nivel habla de la convivencia pacífica y armónica con el orden del universo que no se da en el planeta Tierra. Teniendo en cuenta que en el cuarto nivel todavía hay personas que estamos conectadas con ellas, porque somos en relaciones eslabónicas, de tercer nivel con los de segundo y de tercer nivel con los de cuarto. No con los de quinto, porque son de convivencia pacífica y armónica con el orden del universo, que obviamente no se da en este planeta Tierra. El sexto nivel trata de liberarse de la dependencia de la materia para poder evolucionar. Y el séptimo nivel es el logro de la inmortalidad y fin de las experiencias dentro de la forma humana. Estos 7 niveles tienen que ver mucho con el pensamiento, porque aquí, si ustedes se van a dar cuenta, van a poder darse su lugar en qué nivel se encuentran actualmente, en cuál nivel nos encontramos actualmente. Y para ello tenemos que hablar sobre el pasado, porque de eso se trata este pedacito de mundo. Todo lo que construyes en tu interior tiende a manifestarte en tu vida. Eres lo que hablas, eres lo que comes y eres lo que te pones. Era lo que yo comentaba anteriormente. Por eso repito, todo lo que construyes en tu interior tiende a manifestarte en tu vida. ¿De qué está compuesto el pasado? Está compuesto de experiencias que en nuestra mente tienen el nombre de recuerdos, que son que son archivados en archivos mentales de memoria, que no son físicos. Si yo puedo comprender, y ese es el ejercicio que llamamos pieza del pasado, el valor de una experiencia, lo valioso, no me genera malestar, me genera satisfacción, aunque yo haya sido una experiencia, aunque haya sido una experiencia dolorosa, y eso sí que vale la pena traerlo. Hoy día, con mi discapacidad, créanme que traer el día, el momento del accidente al presente y aplicar lo que dice acá,
verlo como una experiencia valiosa y que no me genere malestar, créame que ha costado muchísimo, porque perder una parte del cuerpo, perderla para adquirir sabiduría, yo lo pongo de esa manera, yo lo pongo, perder una parte de mi cuerpo solo para adquirir sabiduría, tengo que buscar la manera que eso sea algo tan valioso, que no me genere malestar interno, que me está generando una satisfacción porque lo que no tuve con 2 pies lo estoy teniendo con uno y es el pleno amor a mí mismo, con Lefer, información de sabiduría. Señor, Oscar, perdón, Oscar te dice, por favor, ¿nos puedes compartir un poco más cómo viviste ese proceso para quienes lo conocemos? el proceso de mi accidente, El que no ¿así? lo conocemos, te me lo había tapado. Eso para quienes Ah, no lo conocemos, por favor. sí, claro que sí, Emily. En el 2019, yo tuve un accidente automovilístico. Yo venía del trabajo para mi casa. Eso fue un viernes 13 de diciembre a las 4 de la tarde del 2019. Venía para mi casa y en un trancón, ni siquiera fue temas de velocidad, fue en un trancón donde estaba yo esperando el cambio del semáforo y un tractocamión eh, avanzó y se pasó al carril izquierdo, donde yo también iba a pasar, y él con las llantas de atrás no me vio con el punto ciego y se llevó mi pierna del lado derecho. Entonces, obviamente traumático, quedé en medio de las llantas, no recuerdo más, estuve en coma 3 días, cuando le dijeron a mi familia que entrara y se despidieran de mí, porque no sabían lo que iba a pasar conmigo. Me tuvieron que hacer 4 cirugías de amputación porque fue molido, por decirlo así, las llantas en mi pierna las molieron. Y tuvieron que hacer 4 cirugías de amputación hacia arriba. Entonces me cortaron 4 veces la pierna. Y no había, no había último recurso. Ya pues le dijeron a mi familia que se entrara y se despidieran de mí. Y no. En ese trance, porque hubo un trance de esos 4 días, como quien dice que si vi el túnel, vi cosas, pasaron muchas cosas extrañas. Pero para resumirles el cuento, es que cuando abrí mis ojos y me vi sin una pierna, lo único que le pedí a Dios era que me dejase, si yo iba a quedar vivo, me dejase siendo funcional, y me dejase sirviéndole a algo o a alguien con mi conocimiento y mi experiencia de vida, era fructífero y no quedar lisiado o estirando la mano. Y fue un proceso largo, durísimo. Entonces, eh, tuve que, en esos días de noche oscura del alma, eh, tenía toda esta información de escuela de magia, la tenía guardada, archivada. La había leído, pero no la había comprendido. Fue en ese entonces que, ese trance de tantos días de dolor, me puse a pensar qué tengo para cambiar mi dolor, para cambiar mi vida, qué tengo que hacer. Y cogí los módulos, empecé uno por uno, a escribirlos, a reescribirlos, a escucharlos, a analizarlos, y empecé a hacer ejercicio físicamente con esta información. Entonces lo iba combinando una cosa con la otra hasta que empecé a montar mi bicicleta, porque yo soy ciclista, entonces ahora soy paracycling, entonces empecé a montar mi bicicleta aquí en la casa, cogí mi automóvil sin una pierna, pues, con una caja de cambios a manejarlo en reversa, porque no podía hacia adelante, porque no tenía el otro pie, y hasta el punto en que en la oficina donde trabajo, me dijeron que cuando quisiera volviera. Y llegué en muletas y llegué a trabajar y pues nada, seguir adelante y seguir estudiando porque dije, si esta información y todo el conocimiento que tenía antes me ayudaron para surgir, esto tiene que servirme no solo para mí, sino para muchas más personas. Entonces hoy día comparto mucho esta información con personas con discapacidad. Tengo mi canal de YouTube, Lefer el Poder de Creer, y hablo mucho de estos temas, comparto esta información, comparto tips, cosas de superación personal y física. Obviamente esto no ha sido solo. Mi familia, mi esposa ha sido mi ángel, mi protector, mi mano izquierda, mi pie derecho, mi pie izquierdo. Yo soy de los que digo, yo todos los días me levanto con el pie izquierdo y no me las doy. Ella sí me las da. Todos los días me levanto con mi pie izquierdo, pero afortunado. Y traigo esta información porque ha sido muy compaginada con lo que me ha sucedido. Entonces, esta es la segunda oportunidad que tengo, que puedo compartir con ustedes. Esta Dice, historia. dice Oscar que muchas gracias por compartirla, es muy edificante tu experiencia de vida para todos nosotros y comparto plenamente lo que dice Oscar. Es así.
Es así. Muy bueno. Muchas gracias, Oscar. Y sí, y entonces de esto se trata este taller porque yo lo comparto con mis experiencias, ¿no? O sea, puede que para alguien no resuene mucho, como fuera que para otros sirva de ejemplo y a lo mejor de información. Diana también Entonces, dice que muy inspirador. gracias, gracias, Diana. Ahora hablemos un poco del presente, de qué está compuesto este presente. El presente está compuesto de decisiones y acciones. Decisiones porque no puedo tomar una acción sin haber tomado antes una decisión. Sobre el pasado no puedo tomar acciones. Lo que puedo es tomar decisiones de comprensión, pero al final, donde van a estar en el presente. El único archivo mental que está conectado con un lugar físico es el presente. Pues, ¿por qué? Porque tenemos nuestro cuerpo físico y allí está contenido nuestro archivo mental. La persona que vive llena de rencores o de culpas, que vive quejándose de su pasado, sufriendo, eso mismo es lo que va a estar viviendo ahora, pero con una diferencia, que en el presente está esa proyección mental que está en el plano físico. Eso es lo que está viviendo todos los días y está trayendo el pasado al presente. Pensamiento, palabra y obra. Ese pensamiento que tuviste ayer se vuelve energía, se vuelve una parte química en tu cuerpo que se va a manifestar en una palabra. Y sabemos que la palabra tiene fuerza y poder. Y esa fuerza y poder se materializa a través de la obra. Entonces, lo que somos hoy, o lo que soy yo hoy, es porque hay un resultado de un trabajo en el pasado. Viendo cómo me sienta satisfecho en este momento, es porque yo lo he trabajado en el pasado, sea satisfactorio o insatisfactorio, pues eres tú el único que ha fabricado eso hasta el momento. Y hablemos un poco sobre el futuro. Este pedacito es muy bonito. ¿De qué está compuesto el futuro? El futuro está compuesto de algo neutro, de resultados y también de un archivo mental, de ilusiones. Los resultados pueden ser satisfactorios o insatisfactorios. Si los resultados no son satisfactorios, significa que de mis decisiones tampoco son apropiadas. Y pueden no ser apropiadas porque estoy tomando mis decisiones desde archivos del pasado. Creencias limitantes, le coloqué yo aquí entre paréntesis, porque a veces los archivos del pasado son ejemplos. Vuelvo y traigo yo a mi ejemplo. Cuando yo pensaba en mi accidente, pues yo traía sufrimiento, dolor, me traía imágenes, traía llanto, traía muchas cosas. Y eso me estaba llevando a la frustración, al Victimismo, ¿no? insomnio. Sí, me estaba volviendo como una persona como ansiosa de quererlo, tenerlo todo, pero no me estaba aceptando, porque eso hay que vivir un duelo. Cuando tú tienes un pasado insatisfactorio, tú tienes que vivir un duelo. Y para eso tienes que darle rabia, soltarlo, enfrentarte contigo mismo hasta el punto de llegar a aceptar. El punto final es que lo aceptas, pero lo aceptas no con rabia ni rencor, sino lo aceptas como algo justo, necesario y perfecto, porque el resultado siempre es perfecto para reconocer aquello que lo origina. Y yo, alguien me decía, no, pero es que pobrecito, usted perdió una pierna. No, pobrecito que los que tienen dos y viven en la miseria y no quieren salir adelante. Pobrecitos ellos. Yo perdí una pierna, pero la tecnología es tan grande que me dio una prótesis. Yo perdí una pierna, pero gané muchas amistades. Perdí una pierna, pero gané sabiduría, gané satisfacción. Entonces ya ese recuerdo, ya, ese futuro que estoy viviendo hoy día ha sido de una limpieza del pasado. Y es lo que les voy a mencionar ahorita. ¿Cómo es que se limpia ese pasado? Porque el futuro, este presente que tenemos hoy día, lo podemos modificar. ¿Con qué? Con miles de momentos alternos. Y ahí es donde entran las artes adivinatorias, que van y te leen las cartas y te predicen un futuro. Pero es que ese futuro tú lo puedes modificar. ¿Cómo? Con el libre albedrío. Hoy, aquí, en este momento, yo tengo unas experiencias con esta información para mí y en mi nivel en el que estoy. Pueda que esta información sea diferente para ti porque estés en un nivel más alto y lo que te esté contando, pues no resuene. Pues, obviamente porque estoy un poquito más abajo de esa sabiduría que tú resuenes. Porque alguien me decía, no, pero es que usted interpreta de una manera muy diferente y es muy básica. Pues, sí, porque es en la forma y en la forma que estoy resonando en esta sincronicidad de información porque a medida que vaya creciendo, pues va aumentando. Aquí yo coloco acá abajo una película que se llama Doctor Strange, el hechicero supremo. En estos días hablábamos con un grupo de amigos sobre títulos de películas del despertar. ¿Qué títulos de películas te dejan pensando, analizando, compaginando, viendo esa ficción que a la final no es ficción, sino es una información del futuro puesta en nuestro presente?
y encontrábamos que allí hay una película, no sé si ustedes las han visto, se llama Sí. El Doctor Strange, donde una persona con mucho ego se lastimó, perdió sus manos y fue al Tíbet para buscar la forma de poder recuperarse. Y esta es de Marvel Studios. No sé si la han escuchado, Mili, ¿la han Sí, escuchado? ¿La sí, han visto? yo lo he visto. Tengo hijos Exacto, fanáticos de esas películas. excelente. Y esta película te hace ver esa proyección de cómo ha sido tu pasado, con el ego tan inflado, cómo es en el presente el dolor del sufrimiento y cómo es el futuro cuando lo proyectas desde un campo mental satisfactorio y lleno de información. También en este grupo hablábamos de libros, títulos de libros del despertar. ¿Cuáles son esos títulos que nos dejan pensando? Y ahí es donde yo pregunto, Mili, esto sí es una manera de preguntar, Mili, ¿por qué crees que Gerardito nunca escribió un libro? No me lo puse a pensar, la verdad. Eh, Creo que estaba Estás, recopilando mucha información y después, en cierta forma, sus manuales han sido, digamos, su legado, ¿no? Es decir, no fue exacto, un sí. libro, pero bueno, digamos, no es un libro, pero sí lo dejó escrito ese mensaje en un resumen eh, muy concreto, ¿no? Que gracias Muy, a Dios lo amplió exacto. con los talleres grabados. Sí, porque yo reflexionaba sobre eso, tantos libros y títulos que hemos encontrado, pero no encontramos un libro de Gerardito, probablemente los manuales. Y es una información tan valiosa que Pero pues no, nos hay la... algo al principio que yo todavía lo tengo que pasar a PDF. Hay algo, bueno, ese librito que hicieron de las comunidades, pero era sobre todo Ah, las como cooperativismo, el tratado, cooperativismo. sí, 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 como un tratado, nada más. Sí, Ah, no, ok, sí, sí. literal, nada más. Ok, bueno, continuemos. Vamos a hablar ahora de esa receta perfecta. Renunciemos a cambiar lo que pasa afuera, porque eso es tratar de desorganizar algo que ya es perfecto, porque el reflejo de cada uno de nosotros es ese. Yo quería cambiar mi realidad afuera. ¿Cómo cambio? Yo me levantaba y te lo juro, compañeros, yo les juro, dije, si existe si existe el milagro, si existe el poder de la mente, en los primeros días de mi imputación yo quería que existiera el milagro y que de la noche al día siguiente, de la nada, me creciera la pierna. Y meditaba para que me creciera la pierna. En serio, yo pensaba que eso podía crecer, pues, pues, si eso puede pasar en otra dimensión, ¿por qué no me puede pasar a mí? Y meditaba y estudiaba y leía, pero hasta que no acepté. Mientras que yo no crea que mi problema es externo, no hay cambio. En esta tercera dimensión, en este tercer nivel de conciencia, este tipo de cosas no es que no se puedan dar, no son No son compatibles, correspondientes, más que no son todo. correspondientes. Exacto. Entonces, eso que tú creas que puedes cambiar afuera, que el problema está afuera, es mentira, el problema siempre va a estar interno. Entonces, querer cambiar un gobierno, querer cambiar el tráfico, querer cambiar los desastres naturales, querer cambiar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, no, es una correspondencia y hasta que no entendamos que el cambio viene interno, pues no hay satisfacción. Para eso tendremos que modificar ese pasado. ¿Y cómo se reorganiza ese pasado? Y ese pasado a veces genera traumas, ¿no? El pasado genera traumas que quedan a veces de por vida, pero hay técnicas sencillas de poderlo limpiar, de poderlo organizar. Y para eso debemos empezar a traer ese archivo de memoria al pensamiento y voy a reorganizarlo. Y esos archivos se limpian con una comprensión muy profunda. Y cuando digo profunda es de mucha conciencia, es de análisis, de colocar en una balanza, de que de que esa reflexión y esa comprensión profunda de amor, de que nunca nadie me ha hecho daño, ni yo le he hecho daño a nadie. Yo me he hecho daño, pero ahora decido dejar de hacerlo. Ejemplo, recuerdo que mi padre era agresivo y experimenté dolor y sufrimiento. Y ese recuerdo está asociado a rencor, odio y deseo de hacer justicia. Y pues por lo general, algunos de nosotros vivimos algo similar. Y para eso, yo coloqué aquí, hay una trampa que se le puede hacer a la mente para limpiar este archivo. Y podemos empezarlo por 21 días. Les cuento desde mi experiencia. Con este texto que les voy a leer, yo lo hice por 21 días porque cada 21 días nuestras células en nuestro cuerpo se van regenerando y van adquiriendo la información de los últimos 21 días que venimos trabajando.
Pero para esto tenía que escribirlo. Lo escribí por 21 días, descansé 15 y volví a empezar otra vez. ¿Qué escribí yo? ¿Qué escribí? Recordando el ejemplo que tenemos acá sobre esa dolorosa experiencia con nuestro padre. Yo hice algo similar, obviamente no les coloqué exactamente lo que yo hice, pero sí algo similar a esto. Este texto lo escribía yo escrito, pensamiento, palabra y obra. Cuando tú lo escribes, lo reafirmas y tienes una energía diferente. Mi padre era una persona extraordinaria, maravillosa. Hizo siempre lo mejor que podía desde lo mejor que sabía. Su intención hacía que hacía en mí que siempre fuese una intención de amor. Y si se equivocó en algo, tenía derecho a equivocarse. Tenía que equivocarse, pero primero, porque nadie nace aprendido. Necesitamos cometer errores. Y segundo, porque los errores que hubiera cometido eran lo que yo necesitaba. Por lo tanto, ahora que le doy gracias por lo que él hizo, agradezco su intención de amor. Comprendo que hizo lo mejor. Valoro el resultado de los errores que haya podido cometer porque fueron para mí una oportunidad maravillosa para mi desarrollo espiritual y ahora recuerdo ese evento con alegría. Este texto es una reprogramación mental y este texto similar lo escribí yo para mi amputación por 21 días. Al tercera vez, porque obviamente no fue a los 21 días que me ocurrió la aceptación en mí, no. Tuvo que pasar al menos unas 3 veces, no recuerdo más, unas 3 veces de hacer esto por 21 días, donde me liberé de ese trauma, me liberé del dolor, me liberé de verme feo, me liberé de que me dijeran pobrecito, de que me ignoraran, de que y respetaran mis derechos de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un trabajo de reprogramación mental. Por eso es que el título dice que cómo se reorganiza el pasado. Y esto fue uno de tantas cosas que tenemos a diario, porque no puede ser solamente una parte física, una parte de relaciones, una parte económica, una parte laboral, etcétera, etcétera. Si hay algo que nos está afectando, esta es una forma. Les cuento lo que a mí funcionó y pues doy a esta información, doy las gracias porque fue una reprogramación dura, con llanto, porque cuando yo la escribía lloraba, pensando que no sabía si esto iba a dar resultado. Y con fe propia, le puedo decir de que sí funcionó. Ahora, hablamos de unas técnicas sencillas. Si la mente está bloqueada, habrá que hacer el ejercicio inverso y decirle, recordaré claramente cada suceso de vida y todos mis sueños, pensamiento y respiración. Y esto me hizo recordar antes de lo que estábamos, antes de entrar en el tema, lo que estábamos hablando del Alzheimer, que se nos olvidan las cosas y todo esto. Eh, Hay una técnica que es muy fácil y muy sencilla, que es cuando para limpiar ese pasado, porque a veces uno se levanta, lo primero cuando uno abre los ojos es recordar en lo que tengo que hacer y lo que dejó hacer el día anterior. Pero a veces cuando uno se acuesta pide información, ¿cierto? Cuando tenemos el arte de hacer la pregunta al maestro, a mi guía, decir esta frase antes de acostarme o decirla al momento de despertar, recordaré claramente cada suceso de vida, de todos mis sueños, es una clara forma de atraer esa información que necesito y de limpiar nuestro pasado. ¿Por qué escribo aquí pensamiento y respiración? Porque inmediatamente cuando tú te despiertas, tu pensamiento tiene que ser de alegría, paz, felicidad, amor, no sufrimiento y dolor, porque ahí es donde empieza a surgir y nacer el nuevo día. Y la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque es la oxigenación que le vas a dar a tu cerebro, porque como nuestro cerebro es, nuestra parte cerebral también trabaja con agua. Siempre yo cuando me levanto, les comparto mi experiencia, me levanto, yo lo primero que hago es tomar 3 sorbos de agua para que mi cerebro se active y como que encaje mi espíritu y poder tener ese pensamiento de amor. Y antes de colocar mi pie izquierdo en el suelo, siempre doy mi oración, mi agradecimiento, la gratitud, etcétera, etcétera. Porque se dice que cuando tú colocas tus pies en tierra, ya estás fluyendo con la energía y empiezas a fluir con todo lo que está a tu alrededor. Pero como eres tan limpio y puro al momento de despertar, el agua, el pensamiento y la respiración es un buen elemento para limpiar los sucesos del pasado, o sea, del día anterior. Reorganiza el pasado y decídete en el presente a recoger los resultados en el futuro. Y eso significa cambiar de piso. Si yo no he aprendido lo que un piso enseña, no hay la más mínima posibilidad de pasar a otro piso. El primer ejercicio es aprender lo que te enseña el lugar y las circunstancias donde estás ahora.
aquí coloco yo que técnicas de mindfulness, el aquí y el ahora, el poder de la hora, saber de por qué estamos acá. Ejemplo, hoy, el 31 de julio, estamos aquí y ahora, créame que no es casualidad, es una causalidad, es una diosidencia que nos está permitiendo fluir con un poco más de pensamiento de los 80.000 diarios, ir un poco con una vibración más alta. Entonces, tener esas características de saber por qué estamos aquí ahora es lo que va a definir nuestro mañana. Mañana, 1 de agosto, ya estamos pensando en cómo hacerlo, pero desde una forma positiva. Y una de las formas es el perdón. El perdón es la parte de limpieza del pasado y es importantísimo empezar a hacerlo si aspiramos a proyectarnos hacia el futuro de amor. De lo contrario, me voy a proyectar hacia un futuro de venganza, de odio, de resentimiento, y eso sí será permanente en mi vida, porque estoy trayendo ese pasado. Son dos herramientas, y una se llama perdón y la otra se llama la limpieza o reorganización. Yo digo perdón, el perdón viene siendo como un efecto placebo, porque por lo general el ser humano o nosotros perdonamos pero no olvidamos, ¿no? Somos de los que perdonamos, pero no, yo lo perdono pero no olvido. Entonces queda como la reseña. Y digo que es un efecto placebo porque a la final nadie te hace daño y tú no causes daño. Pero para empezar, para el A, E, I, O, U de organizar el pasado, empieza por el perdón. Pero no perdonar a los demás, sino a ti mismo, por lo que no has podido comprender, lo que llamarían karma, destino, etcétera, etcétera. Por eso es que toda persona siempre hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede con la información que tiene. Lefer, Es muy... Señora, acá te hacen una pregunta, por favor, para cambio de piso, ¿qué nos significa? lo que yo he podido entender, el cambio de piso viene siendo como el nivel de conciencia. Ujú. Estamos en un tercer nivel de conciencia, vamos para un cuarto. Y vamos, como los niveles de conciencia tienen 7 subniveles, entonces, ejemplo, estaríamos en el 3.5, en el 3.6 y así sucesivamente. Estamos cambiando de piso. Y Así para es, allá vamos. Gerardo lo representa como un edificio de 7 pisos, que Sí, se sale del séptimo nivel, las primeras manifestaciones descienden y después ascendemos. exacto, sí, señor. Bueno, y vamos, casi me pierdo. Ahora sí. No es información lo que nos hace falta, que la información ejemplo, ya la tenemos 17 módulos que está ahí. Lo que nos falta es entrenamiento, decisión de ponerlo en práctica, y eso sí que es lo que más cuesta, la práctica. Porque se dice que una persona se vuelve experta en algo o en un tema como tal después de 10.000 horas de práctica. Tú ya se puede decir que es una persona experta. Yo apenas llevo, que no sé, 2 años, año y medio, estudiando esta información y siento que hasta ahora voy en el inicio. Si un problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si un problema no tiene solución, entonces, ¿de qué te preocupas? Todo es entrenamiento. Lo que se ve en una carta astral o en cualquier otro proceso de arte adivinatorio, tarot, cigarrillo, cartas, etcétera, está asociado al presente, no al futuro. Nuestra evolución es probabilística, no determinista. Lo que yo les mencionaba, tú con tu libre albedrío puedes cambiar tu futuro porque tienes el, el conocimiento o la información para tomar la decisión que tú desees porque eres tú a la final quien va en evolución. Nadie va a evolucionar por nosotros. Y por eso es que si es posible traer archivos del futuro y ya está permitido y los podemos comprender. Ejemplo, esto que estamos estudiando son archivos del futuro y se nos está permitido comprender porque estamos ya en una resonancia y en un entrenamiento de poderlos asimilar. Esta información para una persona de segundo nivel, esto no compagina, ¿no? Va a ser totalmente opuesto y vamos en ese proceso de ir adquiriendo más y más información a la medida de nuestro entrenamiento. Veamos lo que son indicadores de gestión. Esto es muy bonito porque la sabiduría es saber aprovechar lo que existe en el lugar donde tú estás para ser próspero, feliz y abundante. O sea, el lugar donde estás no es una casualidad. Y si tú estás en el lugar donde estás, es porque tiene una finalidad con las correspondencias de destino que les mencioné al principio, la salud, los recursos, las relaciones, el lugar donde habitas, etcétera, etcétera. Todo tiene un porqué y ese porqué es una sabiduría que solamente tú necesitas
¿Para qué? Para hacer una reprogramación mental, porque venimos con una información del pasado, de nuestras culturas, de nuestras enseñanzas, de nuestra familia, etcétera, etcétera. La razón por la cual en la religión propone la repetición de oraciones es porque una sola vez no es suficiente. Ustedes han ido los que son católicos, o que han sido creyentes, han ido a la iglesia a confesarse con el cura y él les pone a repetir una oración X cantidad de veces, X cantidad de oraciones, es precisamente por esto. Porque se propone que todas las noches se rezar y orar. Ahorita les explico el rezar y orar. Y todos los días reces para que el campo mental se reprograme con la repetición. Necesito repetir cientos o miles de veces esta frase en mi pensamiento. Toda persona siempre hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Por eso es que siempre el cura nos colocaba a rezar. ¿Por qué coloqué entre paréntesis orar y rezar? Rezar es repetir lo que una oración dice sin comprender el mensaje de sabiduría. Y orar es cuando tú hablas con tu propia esencia, cuando hablas sin ponerles límites de oraciones ni nada. Es una conversación con tu Dios, con tu esencia divina. La diferencia entre rezar y orar. Entonces, el cura siempre nos mandaba era a rezar para que después de tantas de miles de veces repetir la misma oración, algo se nos quedara para no ir a cometer el pecado. Por eso es que toda persona siempre hace lo mejor que puede con lo mejor que sabe. Porque si no me repito esas frases en mi mente, estaré pensando que hay mala intención, que hay culpables, que hay que hacer justicia, que hay castigo. Y ya vuelvo a quedar enredado en el problema humano. Entonces, eso es el tema de la repetición. Estas preguntas son muy bonitas. ¿Para dónde te gustaría ir en tu vida? Y esto lo traigo es, ¿para dónde te gustaría ir en tu vida antes de tener esta información? ¿Ustedes qué pensaban? ¿A dónde iba a ir tu vida sin la información que tenía? Y ahora, ¿para dónde va tu vida con la información que tiene? Y aquí escribí yo física, mental y espiritualmente, porque la información se aplica en los tres campos, físico, mental y espiritual. Yo tuve que reprogramar mi cuerpo porque tuve que estudiar mucha parte binaural para poder quitar el dolor, no con parte química, sino con pensamiento, con reprogramación neuronal y con archivo y con sonidos binaurales para calmar mi mente y evitar el dolor. Reprogramar mi mente en que perdí una pierna, pero es lo bonito y lo fantasioso y lo maravilloso es que puedo servir más. Y espiritualmente, ¿cómo me fortalece? Entonces, ¿para dónde te gustaría ir en tu vida? ¿Para dónde crees que estás yendo ahora, en este momento? ¿Para dónde crees que estás yendo ahora en cualquier camino que tengas en tu vida? Y eso se ve solamente en los resultados que tienes. Y los resultados son las correspondencias de destino. Mira cómo está tu salud, cómo está tu economía, cómo está tu hogar, cómo están tus relaciones, cómo está. Y ese es el resultado de todo lo que estás haciendo desde el pasado. ¿Y cómo puedes llegar a donde realmente desearías ir? ¿Qué necesitarías? Información, energía vital y mucha disciplina. Información la tenemos aquí y siempre están en los audios, en las charlas, en los manuales, etc. Energía vital es tú cómo alimentas ese cuerpo, esa energía vital para mantener esa información arriba, porque cuando bajas tu energía vital, la información tiende a diluirse como en una neblina. Y disciplina, esa es la más dura, porque la disciplina es la voluntad. Y si tú no tienes energía vital, y la energía vital es dormir bien, comer bien, el ejercicio, etcétera, etcétera. Y la disciplina es el resultado de las dos anteriores. Y con disciplina te vuelves un experto. Y aquí yo coloqué, que también lo mencionaba en este tema, la diferencia entre la abundancia y la prosperidad, porque la abundancia es un nivel de armonía o equilibrio entre los recursos que usas y las necesidades que tienes para suplir para tu actividad y tu vida. Entonces, eso que estás utilizando es abundancia. Y la prosperidad es un proceso constante de ampliación de tu capacidad de servicio y de los recursos y necesidades para poder hacerlo. Yo cuando sufrí mi accidente, yo decía, ¿yo cuándo voy a ser o sea, ¿cómo voy a ser próspero? ¿Quién me va a dar trabajo? Y fue a través del servicio, a través de ampliar la capacidad de ese servicio, que me empezaron a fluir recursos para poder tener las necesidades. Y hoy día puedo tener mi bicicleta, tengo mi automóvil, hago cosas que antes con mis dos piernas no hacía. Y todo fue gracias a una reprogramación, aumentando
mi prosperidad a través de mi abundancia. Es una terapia muy dura, muy fuerte, porque no solo yo, sino mi familia la hemos tenido que vivir. ¿Y cómo puede conocerse el futuro inmediatamente de una persona? ¿Cómo saber yo cuál será el futuro de una persona? El futuro es el resultado del presente. Por lo tanto, basta con observar a la persona. Piensa, cómo la persona piensa, cómo hace y lo que dice. Son las claves de una verdadera conciencia. Pensar, hacer y lo que dice, actuar. Pensar, hacer y decir. Yo, como he tenido que ser jefe en algunas empresas, sí, estas tres claves que dice acá son la base fundamental para poder yo determinar a una persona sin que yo le pregunte nada. En las 10 palabras que diga una persona en una frase, sé cómo es su intelecto y su forma de expresión con el tono y la forma en que lo habla. Con lo que hace, en la forma en que camina, el desgaste de sus zapatos, en la forma en que mueve sus manos, con lo que hace puedo determinar cómo es su forma de actuar ante una necesidad. Y lo que dice, lo que piensa, perdón, lo que piensa es la forma en que lo dice. Lo que dice son las palabras y lo que piensa es lo que tiende a visualizarse en el futuro. Son claves para poder conocer a una persona en su inmediato futuro, por decirlo de alguna manera. Pero también hay que tener en cuenta que los comportamientos y sus actitudes, y es lo que vamos a ver en el futuro inmediato de la persona, porque esas actitudes son generadoras y creadoras de situaciones externas afines. Si tú eres mal geniado, pues eres correspondiente con una persona también mal geniada e incluso agresiva. Si tú eres una persona de paz, eres afín con personas sin un ambiente de paz. Entonces, este análisis que estamos haciendo es que nos está reflejando dónde estoy y para dónde voy. Ahora te pregunto, ¿qué te permitiría proyectar ahora un futuro extraordinario? Tendría que sembrar en mi interior los principios del amor en pensamiento, palabra y obra. El primer principio de amor externo se llama cero resistencia y en nuestro interior se llama cero sufrimiento. Necesito pensar en aceptar a todas las personas, a todas las circunstancias como parte de un proceso perfecto del universo. Al principio, cuando yo sufrí el accidente, yo pensaba en demandar, en que se hiciera justicia, etcétera, etcétera. Sí, porque uno quiere que, pues, que le subsanen, que le paguen, que le den. Pero entendiendo esto, en que yo debo tener en mi interior cero sufrimiento y hacer cero resistencia, es el que me lleva a aceptar mi realidad. Porque si yo quisiese hacer, entre comillas, justicia, es de ir a quejarme ante el profesor porque me puso problemas, cuando yo estoy aquí precisamente para aprender de los problemas. Y tienes el derecho a quejarte, y para eso eres correspondiente, y hay unas personas que te van a escuchar e incluso te podrán ayudar a que te quejes. Pero mientras que no entiendas que no tienes que hacer resistencia y que dentro de ti no tiene que haber sufrimiento porque vas en un proceso de amor y de evolución constante, aceptando todo lo que sucede a tu alrededor, que no es gratuito y no es casualidad, créeme que ahí está el secreto para poder avanzar con cero sufrimiento y cero resistencia. ¿Voy muy rápido, Billy? No, estás perfecto. Ok. Están todos muy atentos. Sí, eso veo. ¿Cómo harías para llegar a vivir en el mundo que siempre hemos soñado? Uno de niño siempre quiso tener un mundo, uno de adolescente siempre quiso tener un mundo ideal, uno de novio quiso tener un mundo ideal, y uno de casado, uno quisiera tener un mundo ideal, o sea, quisiera tener un mundo ideal incluso separado. Pero ¿cómo harías para llegar a tener un mundo ideal soñado? El mundo ideal necesita crearlo en tu interior, y una vez creado, se va a empezar a manifestar en tu experiencia física. Y ese crearlo en tu interior es físico pensamiento. Yo le coloqué aquí pegatina y emoción. Cuando yo empecé a caminar, porque tuve que volver a aprender a caminar nuevamente, yo me visualizaba no solo caminando, sino corriendo. Y aprendí en estas técnicas de limpieza del pasado y de reprogramación mental que para poderme yo verme corriendo y caminando como yo quería, tenía que pegarle algo. ¿Y pegarle qué? Emoción. ¿Y esa emoción qué es? Felicidad, gozo, alegría, plenitud. Si tú proyectas hacia el futuro, bueno, yo sí, quiero vivir en una casa mejor. Sí, bien, chévere. Pero si no la imaginas
con el cuadro, con la puerta, con la alfombra, con la ventana, y no vives y sueñas con haciéndolo realidad con la emoción de que, wow, me veo entrando por la puerta, me veo entrando a mi alcoba, me veo entrando a mi baño, veo entrando a la casa de mis sueños. Si no le tienes esa emoción, solamente quedará en un recuerdo, un archivo mental con un recuerdo, pero la pegatina es esa emoción la que hace que eso se vuelva y se materialice, siempre y cuando seas correspondiente con lo que estás viviendo. Así es, porque además en la neurociencia se explica eso, que nuestro cuerpo genera con la emoción nuevos neuropéptidos, es decir, es una cuestión química. Tu cuerpo, no solamente vos reprogramaste tu mente, sino también tu cuerpo mental con una nueva química, porque se hizo después automático ese deseo de querer caminar y de verte y demás. Entonces es muy importante lo que decís de de impregnar y de anclar lo que uno manifiesta con una emoción, con un sentimiento inclusive, pero ya acá va asociado al pensamiento y al sentimiento Exacto. sostenido, dirigido y voluntario, sostenido y dirigido. Pero es muy importante esto que vos decís porque físicamente se convierte en química para el cuerpo. En química. Es la espiritualidad científica, por decirlo de alguna. Y créame que cuando yo empecé a hacer mis terapias aquí en mi casa todos los días, 4 de la mañana, me levantaba con mi esposa a mover mi pierna, mi muñón. Y el día que caminé, porque me entregaron la prótesis, mi esposa y yo lloramos, porque fue la emoción de lo que yo me proyecté en mi mente de cómo era que yo iba a volver a caminar. Y digo yo, camino hasta mejor con mi prótesis. Y ya me estiro mejor, ya no me encorvo, estiro mi pierna, la luzco. Me dio tanta emoción, que esa misma emoción que el día que lloré fue lo mismo que yo pensé y que quería sentir. Y fue así, pura reprogramación. Por eso es que dejemos de pensar como normalmente se piensa ante un problema. Simplemente vamos a pensar que en una oportunidad, es una oportunidad para aprender, que a mí mi paz no se debe alterar, que a mi serenidad se mantenga, que a mi alegría no se limite y desearle lo mejor a todos los seres, a todas las personas en cualquier circunstancia. Comenzamos a creer esa afinidad en mi interior. Esto lo hice yo perdonándome a mí y ofreciéndole lo mejor al conductor de esa tractomula el día que me arrolló, le deseé lo mejor, porque él en su eh, falta de experticia, en su falta de algo, tenía que ser perfecto. Y yo a él no lo juzgo, solamente le doy las gracias y le deseo lo mejor. Es un perdón absoluto. Veamos acá. ¿Cómo harías para crear en tu interior la afinidad con un mundo mejor? Solo necesitamos impregnarlo, imaginarlo, pensando y actuando. La frase de la Biblia que dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, se refiere a la sabiduría y no se refiere al sustento ni a las cosas materiales, porque eso es solamente el resultado de tus acciones. La sabiduría requiere enfrentarme a todas las situaciones incomprendidas por mí para verificar mis limitaciones y salir de ellas. Eso es lo que se refiere la sabiduría, ganar el pan con el sudor de la frente. Y vaya que sí nos ha costado. ¿Y cómo hago para pensar con amor? Amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes persiguen y calumnian, y orad por aquellos que os hacen el mal, y estaréis en desarrollo, en pleno desarrollo del amor. Hermosa esta frase, muy profunda, difícil de aplicar, pues porque pues, como tenemos ego, tenemos creencias, tenemos emociones, estamos regidos por unas normas, todo esto, no, esta frase, aplicando esta frase estaremos al otro lado. Ya casi terminamos. ¿Cómo puedes reconocer en qué nivel de conciencia perteneces ahora? ¿Recuerdan de los pisos? ¿En qué piso me encuentro ahora? Pues ubicar los pisos de conciencia es relativamente sencillo, pero cada uno de nosotros necesita observarlos en su interior. Solo debemos ir al cuadro de los niveles de conciencia. ¿Se acuerdan los primeros que mencionaban, los 7 niveles de conciencia? Allí, de estos cuadros, se está hablando acá. Mientras que pensamos que existe el bien y el mal, mientras que estemos en la dualidad, no hay paz en el interior, no hay satisfacción y siempre habrá conflicto para vencerlo.
Y para vencerla necesitamos comprender que todo es perfecto para un propósito de amor y necesario para que se cumpla. Ahí dejaremos de criticar a nadie por ninguna razón. Yo este proceso de amor lo entendí, pues porque para aquellos que están conociendo mi historia, no soy solo yo la persona con discapacidad. Tengo un hijo que también tiene discapacidad, tiene parálisis cerebral, entonces somos dos personas con discapacidad en nuestra casa. Y este proceso, de lo que dice acá, que no hay nada bien ni nada malo, y mientras que estamos en la dualidad, tenemos que generar esa paz interior. Y con mi hijo aprendimos la resiliencia, tener esa paz interior y a entender a aquellas personas que no nos entienden por nuestra discapacidad, la mía física y la de él mental. Y para poder vencerlo, que digo yo que lo estamos venciendo porque pues en nuestro hogar sí hay dificultades como en todos, pero tenemos una paz y un amor que es perfecto para lo que somos nosotros, los cuatro, y que fue necesario. ¿Para qué? Para no juzgar, para entender y para progresar en eso que se llama espiritualidad. ¿Qué te permitiría saber que estás convertido en, qué te permitiría saber que te estás convirtiendo en un hermano superior? Pues puedo convertirme en un hermano superior si dejo de sufrir y de luchar ahora. Antiguamente yo luchaba y peleaba, no luchaba, peleaba, porque no se hacían las cosas como yo quería. Ahora fluyo con las dificultades. Y fluir es no eh, buscar la forma de que alguien me solucione, no. Fluir es entender qué está sucediendo, por qué está sucediendo, cómo lo originé y qué información necesito para mejorarlo. Siempre con amor, siempre con diálogo, siempre con paz, armonía. Y hasta aquí era este tema de hoy, de cómo entender el futuro, proyectándonos hacia el amor. Muchísimas gracias. Excelente. Si quieres, podemos dejar de compartir para después, a ver si alguien te quiere. Yo te quiero hacer una pregunta Sí, claro, Mili. para que nos podamos ver. Pero, tú me dices si ya estoy con... A ver, Ya dejé... a ver yo. Ahí está. Ay, ay. No, sigues compartiendo. No, estoy viendo tu pantalla, a ver, detener acá. Ahí está, listo. Listo. Una cosita que yo pregunto. ¿Vos no crees de que vos ya no sos más una persona discapacitada? Con toda esta información y con el hecho de, está bien, físicamente tenés una herramienta, una pierna ortopédica, pero vos yo creo que sos mucho más capacitado que cualquiera de nosotros quizás por la experiencia, por tu trabajo y demás, y eso me parece que ya te deja del título de discapacidad, es decir, a nivel humano sí, pero si ya tienes movilidad, ya tienes, te vales absolutamente por vos mismo en todos los sentidos. ¿Todavía sientes que te tienes que llamar discapacitado? No, Mili, para nada. El tema, la palabra discapacidad la uso yo para referirme a las normas de los hombres. La palabra discapacidad la utilizo yo para emparejarme con la información de las personas que no entienden que es una discapacidad. Tanto así que mi hijo en este momento, él está trabajando y a pesar de su parálisis cerebral, él es ejecutivo de ventas en una constructora. Él vende apartamentos. Y a la fecha ha vendido incluso más que una persona normal. No lo ven como una persona con discapacidad, como una persona que dicen que donde tuviera su cerebro completo sería un genio, sería una persona demasiado brillante. Aquí en la casa nos molestamos entre nosotros, nos decimos los chunquitos, porque yo salto en una pierna cuando no tengo mi prótesis y mi hijo no tiene su bracito con movilidad, entonces somos inferiores y exteriores y nos molestamos, pero no nos molestamos con discapacidad, nos molestamos con amor porque ya no tenemos discapacidad. La discapacidad es para la gente de afuera. Y con todo lo que tú dices, con esta información entendí que pues, la discapacidad es solamente física. Me quitaron una parte de mi cuerpo, pero la tecnología ha avanzado tanto que ya me la reemplacé. Pero no, mi espíritu sigue intacto. La fuerza interior incluso ha crecido. Y
mi sabiduría, digo yo, un poquito más ha aumentado, no lo niego. Pero la resiliencia y el amor y por querer servir a los demás, eso ha sido una cosa maravillosa. Sí, yo creo que es mucho, bueno, yo he hablado muchas veces con Lefer y yo le he contado, yo tenía mi hermano más grande, él murió, pero tuvo un cáncer y le cortaron una pierna, pero él nunca se sintió discapacitado en cierta forma, es decir, él es más, esto hace 40 años atrás, imaginen que una pierna ortopédica no era nada que ver con las de ahora, y encima se empezaba con un pilón de marcha, que era como una pata de pirata, era un caño nada más al principio para empezar, ¿no? Y él en ese momento fue la guerra de las Malvinas aquí, y nosotros no sabíamos, después muere él, y nos llega una carta agradeciendo porque él se había anotado para ser voluntario de Malvinas como soldado, porque él no tenía pierna, pero sabía manejar piragua. Entonces, yo creo que siempre la discapacidad es mental en el sentido de no poder creer lo que podemos hacer. Por eso yo te decía esto, ¿no? De la discapacidad. Uno ha dado vuelta a la capacidad, es decir, o se ha adaptado tanto, es decir, ha usado tan bien esa herramienta de la adaptación que, bueno, tenés ahora, y gracias a la tecnología todo, las posibilidades de autosustentarte, sin necesidad de nadie, pero sobre todo esa capacidad, de esa incapacidad que nos da el ego, nos da la ignorancia, las creencias, volver a esta capacidad es muy importante. Así que, bueno, Sí, muchísimas gracias. Felicitaciones, te voy a leer porque acá hay montones de cosas que te han dicho. Bueno, dice, gracias, amor infinito. Esta para no, era antes de antes, había una. Dice, me gusta aprender a caminar, una nueva forma de dar pasos en nuestra hermosa vida. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me gustó mucho tu plática, espectacular, muchísimas gracias. Estás muy capacitado, gracias, Ser Amor Infinito. Lefer, muchas gracias, agradecido por tu valioso aporte. Buenas noches, sería distinta tu reacción frente al conductor si él te hubiera agredido con intención y premeditación. Te preguntan. sí, en ese momento, créeme, pues yo tenía información básica, elemental, y claro, yo hubiese reaccionado instintivamente, con preservación, instintivamente esa agresión, qué sé yo, pedir justicia y eso. En ese momento hubiera reaccionado así porque no tenía todo este conocimiento plasmado en la práctica, lo tenía guardado, pero no en la práctica, y eso es lo más difícil, entenderlo en la práctica. Y hoy día, pues no, ya no hace mella, ya. Antes le doy gracias, que todos son bendiciones. ¿Qué hubiese pasado de mi vida si no hubiera perdido una pierna? ¿Qué sería de mí? Total. Un discapacitado, pero mental. Un discapacitado mental, sí. Bueno, felicitaciones, Lefer, muchas gracias, excelente testimonio y maravillosa comprensión. Actualmente no se utiliza el testimonio de discapacidad, se utiliza capacidades diversas, dice Gloria. Ana María, excelente, Lefer, gracias por tu experiencia y por tu proceso. Astrid, hermoso ejemplo y testimonio de vida, muchas gracias. Genial, magistral charla. Felicitaciones, Lefer. Ramiro dice, gracias por compartir tu iluminación. Excelente tu presentación. Flor Alba, excelente, gracias por compartir. Oscar Marino, por la experiencia de Lefer, puedo comprender que la discapacidad física le permitió salir de la discapacidad mental. Muchas gracias por la experiencia. Todo un ejemplo, mil gracias, Luchito, hermoso por tu maravilloso compartir, es un sol, ya sabes quién lo dice, que es Nayibe, nuestra reina de Julio. Esa es nuestra reina de Julio. Dorita, levantó la mano. Ok, bueno, muchas gracias, hermosa presentación. Yo quisiera, cada vez que yo no sé, con estas charlas de Gerardo, a uno le queda siempre ese despertar de que cómo es que a través de las situaciones malas que te pasan todo el tiempo, ahorita cuando hablabas, por ejemplo, de que los pensamientos negativos, que hay que limpiarlos, etcétera, etcétera. Y entonces yo me pregunto, en base escuché una frase una vez que los pensamientos negativos
son como el velcro que se pegan y los pensamientos positivos son como el teflón que resbalan. Entonces yo me he puesto a pensar, pero qué interesante, ¿por qué será que los pensamientos negativos se quedan atrapados y los pensamientos positivos no nos, o sea, nos resbalan? Y me llega ahorita, a través de esta exposición, que cuando hablabas que Gerardo dice que realmente necesitamos, una vez que tienes la información y haces la práctica es la vida diaria, los problemas, etcétera, cada oportunidad o cada adversidad, cada pensamiento negativo es realmente una oportunidad para trascenderlo. Solamente que como estamos dormidos y no podemos verlo desde ese punto de vista como una oportunidad que se da en el presente, por eso no es, decimos y nos quejamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero realmente es una oportunidad maravillosa para avanzar, que es exactamente tu ejemplo, tu caso. Y lo otro que quería comentar es que yo he visto casi que enlazado, no he terminado todavía del módulo anterior, pero me llega la parte de nosotros somos creadores, no exactamente como Dios, pero tenemos esa capacidad de generar nuestra propia abundancia, nuestra prosperidad. Y a través de este proceso del pensamiento voluntario, dirigido y sostenido, es una forma en la que nosotros realmente podemos rehacer nuestro futuro en el presente. Entonces, me parece genial toda esta parte de cómo es que si puedes ver el presente, porque la palabra lo dice, presente es un regalo, el presente es la oportunidad que se te da para que podamos evolucionar y transformar nuestra vida. Así que a mí me pareció muy lindo. Muchas gracias. Eso era lo que necesitaba decir. Gracias. Gracias, Dorita. Muchas gracias. Bueno, sigue, bueno, Diana compartió tu canal de YouTube para que te sigamos. Angie dice, gracias, Lefer, por tu enriquecedora presentación. Eva, muchas gracias por compartir. Excelente presentación, inspirador. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, eso se contestaste vos. Y Ligia dice, gracias, Lefer, por compartir tu comprensión, valentía y por tu coraje. Bueno, ¿alguien más, algún comentario, algún aporte que quieran hacer? Si no, vamos a despedirnos hasta el próximo lunes. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, el próximo lunes tenemos el capítulo 4, construyendo un futuro nuevo, construyendo tu futuro mundo de amor, y lo va a dar María Elena y María Ligia, que deben estar aquí, ¿no es cierto? Creo que sí. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene. Que tengan un excelente comienzo de mes. Estrenamos el mes 8. No sé qué va a hacer Nayibe, con qué nos va a entretener ahora con sus memes, que se acabó julio. Así que bueno, esperemos a ver qué nos sorprende Nayibe con su mes de agosto. Que tengan una excelente semana, los quiero mucho. Los invito para el viernes al conversatorio con Mónica, que va a tener una historia de vida, que ya algo les comenté, así como Lefer, una historia de vida desde su salud, importantísimo para que la acompañen. Muchas gracias, besitos, nos vemos. Gracias, Mili. Excelente semana. Gracias, Mili. Gracias, Lefer. Gracias, Luchito. Noches. Gracias. Gracias, Fer, Lefer, Lucho, no sé. Gracias. Como quieras. Gracias. Muchas gracias, Mili. Dios te Gracias, bendiga. gracias a ti, gracias a ti. Gracias.